ahí perdonan que de pronto se vea la cabrilla al lado, pero estoy dentro del carro. Ok, Estaba en cirugía, me salí a la carrera porque allá en el quirófano la señal se hace muy mala, es de muy mala calidad. Entonces por eso me tuve que salir y estar en este lugar. Así que les pido, por favor, me excusen que no esté en un lugar que se vea mucho más bonito, mucho más agradable. Les decía que este Salmo 119, bueno, hace mucho rato yo no me leía ese Salmo. Algunos de nosotros dejamos de leerlo por lo largo y entonces nos llama la atención volver otra vez a repasarlo y a tratar de encontrar en esas octavas, en esos 8 versos que tiene cada una de las letras del alfabeto hebreo, encontrar el mensaje y las últimas ocho, estrofas, esos últimos 8 versos del Salmo 169. Eh, yo creo que todos ustedes han visto cuando se acerca el Día del Padre o justo en esas épocas del Día del Padre, han visto un video que circula frecuentemente en las redes sociales donde el padre, donde uno ve a esos padres que alcanzan a salvar a sus hijos en el último minuto, niños pequeños que están ante una grave situación y de pronto el padre actúa rápidamente y los salva. Van a caer en una piscina y logra salvar. El niño se va a caer de un trampolín y lo logra salvar. El niño va, por ejemplo, viene alguien bajando como en una especie de, de flotador en la nieve y va a arrollar al niño y el papá alcanza a quitarlo del lugar por donde va a pasar aquel accidente y así sucesivamente, salvar, salvar. La palabra aquí es salvar. Y me llamó poderosamente la atención cuando estaba viendo y leyendo y estudiando este Salmo 119 en los últimos versículos, que precisamente se habla de la salvación. Nunca pensé que el Salmo hablase de otra cosa diferente a la escritura, porque todos ustedes saben que el Salmo 119, y como lo dijo al principio cuando entré estaba hablando de eso al pidio, el tema central del Salmo 119 pues es la ley de Dios. Es un cántico obviamente de agradecimiento a Dios por habernos regalado sus mandamientos y es un reconocimiento al efecto positivo que la ley de Dios produce sobre todas y cada una de las vidas, que no solamente leen para estudiar, para aprender, sino para aplicar los mandamientos y los estatutos de Dios. Entonces, en ese orden de ideas, cuando uno está frente a esto, lo que uno ve es que habla específicamente durante mucho tiempo, habla durante casi todos los versículos 171, alcancé a escucharle a Alpidio esta mañana, hablando específicamente de la ley de Dios. Pero cuando miré los últimos versículos, me di cuenta de otra cosa, leyendo algunos autores, viendo algunas cosas, me encantó esta porción de la escritura y eso es lo que yo quiero traer en el día de hoy. Si ustedes miran, la ley de Dios, la palabra de Dios, dice varias veces que la escritura, lo que Dios dice, lo que Dios nos manda decir en la escritura, es para nuestro bien. Si usted lee, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 4, verso 40, dice lo siguiente, escuchen, y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti. Miren, la centralidad del mandamiento de Dios, la centralidad de la palabra de Dios, todo lo que la palabra de Dios quiere es que a nosotros nos vaya bien. Y no solamente nos vaya bien aquí en la tierra, sino que nos vaya tan bien que lleguemos al cielo. Yo creo que eso es la finalidad de Dios y es absolutamente esa, que a nosotros nos vaya extraordinariamente bien entrando al cielo. Y eso es lo que Él quiere. Y por eso el estatuto y por eso la palabra. En Deuteronomio 5:31 al 33, escuchen por favor también cómo está diciendo el Señor para que te vaya bien.
Dice, ve y diles, volveos a vuestras tiendas, verso 31. Y tú quédate aquí conmigo y te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos que le enseñarás, a fin de que los pongan ahora por obra en la tierra que yo les doy por posesión. Mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado, no os apartéis ni a diestra ni a siniestra, andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Y hay otros ejemplos. Quiero terminar con este, Jeremías, por ejemplo, en el capítulo 7, ustedes pueden leer también algo relacionado con eso. Jeremías 7, versículo 23, dice la santa palabra del Señor. Mas esto les mandé, diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. O sea, es repetitivo esto, y lo encontrarán en algunas otras partes. Es repetitivo encontrar como lo que Dios quiere con nosotros es que la palabra, la ley, el mandamiento, el estatuto, es para que nosotros nos vaya bien. Y si hay algo bien que el Señor quiere, es que nosotros nos salvemos. Y eso es lo que yo voy a tratar de mostrarles en esta última parte del Salmo 119, los últimos versículos. Quiero leerlo y vamos entonces a la escritura. Salmo 119, versículo 169 al 176. Leo para ustedes la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová. Dame entendimiento conforme a tu palabra. Llegue mi oración delante de ti, líbrame conforme a tu dicho. Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no he olvidado, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Tremendo. Me llama poderosamente la atención un hecho que la verdad yo nunca había visto eso. Pero cuando uno, como dice la escritura, la escudriña, la lee y la aprende. Encontré, por ejemplo, esto, uno ve cosas extraordinarias. Eh, Ustedes saben que el Salmo 119 es las 23 letras del alfabeto hebreo. Cada uno de los versos, cada uno de las partecitas en los versos comienza con esa letra, ¿cierto? Entonces, cada uno de estos versos que nosotros en hebreo no, personalmente yo no lo sabría leer, cuando uno lo mira en el hebreo, todos comienzan con esa última letra, y esa última letra es la letra Tav, T-A-V, Tav. Y curiosamente lo que encontré es que la palabra en hebreo, Tav, significa marca, señal o firma. Y me llama poderosamente la atención, y esto es bonito tenerlo presente antes de comenzar. 9, Ezequiel capítulo 9, específicamente en el versículo 4. Escuchen por favor lo que dice Ezequiel. Es una visión que tuvo Ezequiel y que Dios le dice a Ezequiel, vaya, dígasela a mi pueblo. Y el versículo 4 dice, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella, hablando de la ciudad. Esa palabra allí, señal, es la palabra taf. Entonces, cuando uno mira, dice a los que tengan ese taf, esa señal, esos hombres no los vaya a matar, acabe con todos. Y está hablando de hablar. Mire, por ejemplo, versículo 6 en Ezequiel, capítulo 9, versículo 6 dice, mata a los viejos, a los jóvenes, a las vírgenes, a los niños, a la mujer, mata a todo el mundo, acaba con todos. Pero a los hombres que están marcados, pero a todo aquel que sobre el cual
hubiere señal, no toquéis. Tremendo. La señal que es puesta aquí en Ezequiel es una señal, es una tab. Esa señal es para que esos hombres no mueran. Salvación. Tremendo. Entonces, por eso me llama poderosamente la atención que al final del Salmo 119, la octava final, esos últimos 8 versículos, estén específicamente hablando de salvación, de esa taf. Leí también, no sé si es verdad, pero lo quiero traer a colación y si alguno de pronto encuentra algo diferente, por favor me excusa, pero decía que en el hebreo antiguo, esa letra taf, que normalmente es como una especie de cuadradito sin la parte de abajo de ese cuadradito, ese taf en el hebreo antiguo se veía como una especie de cruz, una cruz un poco tangencial. Entonces era como una marca de la cruz. ¡Wow! Se queda uno tremendo cuando lee en Ezequiel que esa señal, si fuera verdad lo de la cruz, sería muy interesante porque quienes tengan la señal de la cruz, es decir, si lo traemos a nuestro tiempo, la señal de Cristo, muerto y resucitado, pues obviamente gimen, claman, pero serán salvos. Entonces, he aquí lo bonito que encontré en el Salmo 119 al final para nuestro entendimiento. Eh, Quiero mostrarles entonces varias cosas que el salmista, que no se sabe quién es, algunos dicen que es David, y algunos dicen que fue Esdras, algunos dicen que fue él o que fue David, pero la verdad no importa en este momento quién lo escribió, lo importante es que Dios nos lo deja para nuestro estudio. El salmista entonces nos está diciendo, y escuchen por ejemplo, el versículo 169, llegue mi clamor delante de ti. Versículo 170 dice, llegue oración delante de ti, líbrame conforme a tu dicho, o sea, tu palabra. Y versículo 172 dice, esté tu mano pronto para socorrerme. Y remata con el versículo 134, he deseado tu salvación. He deseado tu salvación. Miren, entonces, ¿hacia dónde nos quiere llevar el salmista? El salmista necesita que nosotros reconozcamos que somos incluso oveja perdida. Mire que al final, él mismo dice, en el versículo 176, al final dice, yo anduve errante como oveja extraviada. Entonces necesita que nosotros entendamos la necesidad de la salvación. Y nos recuerda a Isaías, capítulo 53:6, cuando dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, o sea, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Necesitamos un Salvador. El salmista está diciendo claramente con esa palabra, con ese tap, con esa señal, usted necesita ser señalado. Por eso el título de la predicación es La señal del señalado. Y de eso quiero mostrarles. Nosotros acabamos de terminar la Semana Santa. Creo que todos ustedes activamente estuvieron mostrando en la iglesia lo que fue la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Pero creo que todos ustedes le dieron una gran importancia, porque así me imagino que todos andamos en ese mismo camino, vamos por esa misma línea, a la resurrección de Cristo. Si usted mira, la iglesia tradicional le ha dado mayor importancia a la pasión y muerte, y todo gira en esa pasión, en esa muerte cruenta, en la sangre y todo. Y sí, es verdad, y fue terrible, terrible lo que pasó Jesús por amor a nosotros. Pero la centralidad de todo esto era la resurrección. Acuérdense que Pablo dice al final, si Cristo no hubiera resucitado, vano sería nuestra fe. Lo que nosotros tenemos que ver en la Semana Santa específicamente es que Jesús vino, murió, tomó nuestros pecados, los cargó en él, consumado es, y al final murió. Murió para darle muerte a la muerte y luego resucitó para darle vida a todo aquel pecador que se acerca a él.
Y el salmista nos está haciendo ver todo esto. Y quiero mostrarles en 3 punticos sencillos y rápidos lo que él quiere mostrar. Primero, nosotros debemos desear a la salvación, debemos desear a ese Dios que salva y creer en él. Es muy difícil a veces tratar de explicarle a alguien que no quiere acercarse al Señor lo que significa la salvación. Quiero que mire el versículo 174. Dice, he deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Creo que todos nos hemos enfrentado a esa persona que, no, yo no me, ahorita nada menos orábamos por alguien que no quiere saber nada de Dios, está enojada por Dios. Pero así igual hay mucha gente que ni siquiera está enojada por Dios, no lo quiere ni conocer siquiera, no se quiere acercar. Aquí el salmista me dice muy claramente, he deseado tu salvación. Y ese deseo ahí es un anhelo tremendamente grande desde el corazón. Y es algo que nosotros tenemos que tener profundamente en nuestro corazón. Claro, tenemos que amar a Dios y tenemos que amarlo profundamente, tenemos que amar su palabra y tenemos que amarla profundamente, pero aquí el salmista dice, he deseado. Y la pregunta es, ¿cuánto deseamos nosotros estar con Cristo, estar con el Padre, estar con el Espíritu Santo eternamente en el cielo? Si deseamos eso, aquí tenemos nosotros que empezar por nuestra fe. Y por eso el salmista, cuando escribe esto, muy probablemente se da cuenta y Dios se lo hace dar cuenta, Dios le hace caer en cuenta que si no ama y la palabra del Señor, si no ama su mandamiento, si no ama el estatuto, si no ama el ordenamiento que Dios ha puesto para todos y cada uno de nosotros, entonces no vamos a caminar por el camino correcto. No vamos a ir por ese camino estrecho que nos lleva a la puerta estrecha que nos entra al cielo. Si nosotros no deseamos estar conociendo del Señor y obedeciendo al Señor, obviamente vamos a estar totalmente extraviados, porque amaremos también al mundo. ¿Se acuerdan de esa doble vida que el Señor en Apocalipsis dice claramente a la iglesia, aquel que es tibio, el que es frío y caliente al mismo tiempo, es decir, tibio, lo vomitaré de la boca? A él no le gusta eso. Le gusta que caminemos y le gusta que estemos allí. Romanos 10:17 dice algo que conocemos mucho nosotros y que es aplicable a este momento de la escritura. La fe viene por el oír. ¿Pero cuál oír? El oír la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que endulza nuestro corazón, la que endulza nuestro pensamiento, la que nos hace caminar. Es la palabra la que nos instruye, nos enseña, nos educa, pero también nos reargulle. Y es allí donde yo tengo que decir con enorme claridad, la amo o no la amo, porque en ella está la vida, porque en ella está la verdad de la eternidad. Luego entonces, en primer lugar, yo deseo verdaderamente salvarme. Ese es mi anhelo profundo en el corazón, pues tengo que desear también, y la palabra del Señor tiene que ser lo que me llena de alegría. Por eso el salmista en el mismo Salmo 119, versículo 105 dice lo siguiente, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Porque si quiero llegar al cielo, tengo que caminar este camino que la palabra me está diciendo. Si quiero ser salvo, tengo que seguir este camino, no puedo seguir. Entonces miran la combinación de desearla, pero también encontrar en la palabra la delicia, desear la salvación, pero encontrar en la palabra la enorme delicia, como dice el salmista. En segundo lugar, quiero mostrarles algo interesante. Versículos 171 y 175 dice, mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Versos 171. Verso 175 dice, viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. Miren, el segundo es alabanza. El segundo es reconocer que si Dios me mandó su estatuto, es porque Él me ama tanto que desea que yo sea como su hijo.
porque el estatuto, la ley, lo que busca específicamente, todo lo que tiene que ver con la palabra del Señor, busca que yo alcance la imagen de Cristo. Para eso Dios me está pidiendo que conozca a Cristo. Para eso Dios me está pidiendo que conozca al Jesús que caminó correctamente sin pecado sobre el mundo, para que yo lo imite. ¿Se acuerdan de Pablo? Primera de Corintios 11:1, que dice, imíteme a mí, que estoy imitando a Cristo. Él no estaba diciendo, imíteme a mí porque soy perfecto, imíteme a mí porque soy extraordinario, imíteme a mí porque todo lo hago bien. No, dice, imíteme a mí porque estoy imitando a alguien y ese alguien se llama Cristo. Si yo lo estoy haciendo, si yo estoy cumpliendo, si yo estoy trabajando, si yo estoy haciendo lo correcto dentro de esto, obviamente viene algo bien extraordinario. De mí sale la alabanza, porque hay algo bien bonito. Entre más imito a Cristo, más me acerco al Padre. Entre más me acerco al Padre, más me lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me va a llevar a decir, Abba Padre. Y si el Espíritu Santo va a llevar a que mi espíritu diga, Abba Padre, todo termina en alabanza. Pero si yo por el contrario me estoy separando de Cristo, me estoy separando del mandato, me estoy separando de la escritura, me estoy separando de la bondad y del amor de Dios, me estoy separando del Padre, me estoy vaciando, me estoy quitando de adentro el Espíritu Santo y todo eso me está llevando a que me aparte cada vez más del Padre. Reitero, entre más me acerque al Padre, más mi espíritu se llena del Espíritu Santo. Cuando entendemos la gracia, nos acercamos cada vez más al Señor. En Hechos capítulo 16, nos cuentan la historia de Pablo y Silas que llegaron a Tesalónica, llegaron a Filipos, a Macedonia. En el capítulo 16 al comienzo nos dice que Pablo tuvo una visión de un hombre macedonio que le decía, ven y ayúdame. Y él inmediatamente dice, bueno, esto es visión del Espíritu Santo, esto es guianza, y todos se flechan entonces y llegan a Filipos, la primera ciudad macedónica. Y estando allí, ustedes saben, una mujer con un espíritu de adivinación lo seguía, pero decía siempre algo que estos hombres vienen enviados de Dios. Y Pablo se cansó de aquello y simplemente oró por ella y el espíritu inmundo salió de ella. Y claro, vieron los dueños de aquel negocio grande de las estatuillas, pues que perdían a la adivinadora y se fueron contra ellos, los golpearon, los pidieron al carcelero que los metiera lo más profundo. Allá en la cárcel los pusieron en el cepo, en la parte más oscura, en la parte más húmeda, totalmente golpeados, porque dice que los golpearon con vara. Y llama la atención que en los versículos finales, oímos o leemos que Pablo y Silas estaban cantando himnos y los demás presos los escuchaban. Están golpeados, están en el cepo, están en la parte más húmeda, tienen dolor, tienen frío, tienen no sé cuánta cantidad de cosas. Y en vez de renegar contra Dios, entienden la gracia de Dios, entienden la misión de Dios para ellos. Y lo único que hacen es cantar. Ahí entiende uno profundamente cuando el salmista en el Salmo 119 nos dice en versículo 171, mis labios rebosan de alabanza. Y en el 175 dice, viva mi alma y te alaba. Están alabando, ¿por qué? Porque entienden la gracia, entienden la salvación, entienden lo hermoso que es poder decir hoy que estamos sentados en los lugares celestiales. Poder decir que hoy somos salvos, poder decir que hoy somos hijos de Dios, por gracia, por amor, no por merecimiento, porque nada merecemos. Yo creo que el salmista entendía esto y decía, ¿yo qué voy a hacer? ¿Qué me voy a merecer? Si lo escribió David, solo imagínense, David no merecía, yo menos, y creo que cada uno de nosotros menos. Y sin embargo, David reconoce que el Salvador es Dios, anhela esa salvación, y le dice, y te alabo.
Y si fue Esdras, más todavía viendo la obra tan maravillosa de poder volver otra vez a reconstruir la ciudad y obviamente el templo y lo que significaba el culto para el Señor. Y por último, quiero mostrarles algo que el mismo salmista nos invita. Número uno, desear la salvación y creer en el Señor como el único Señor y Salvador. Número dos, esta salvación nos lleva a alabarle. Debe salir ya de nuestro corazón agradecido por esa gracia inmerecida, una alabanza constante. Y por último, debe darse una cosa lógica en nuestra vida. Si estoy cerca de Dios, si cada vez estoy más lleno del Espíritu Santo, si cada vez imito más a ese Cristo que dijo, hágase tu voluntad, mas no la mía, entonces yo tengo que obedecer. El último punto es la obediencia. Miren, versículo 173, esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos ¿qué? He escogido. Ahora, a partir de ahora son tus mandamientos lo que yo escojo como mi forma de vida. Versículo 176, yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, te lo suplico, búscame, porque a veces me da dificultad que yo te busque, pero entonces búscame tú. Y dice, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Búscame porque tus mandamientos me llevan a ti, porque tus mandamientos me están diciendo qué es lo que a ti te agrada, porque tus mandamientos me están diciendo cómo me debo comportar en cada una de las circunstancias, porque tus mandamientos me están indicando el camino que debo seguir en cada una de las circunstancias que me suceden en mi vida. Hoy les pido por esta mujer que tiene el cáncer totalmente invadido su cuerpo, hígado, vaso, todo comenzó en el apéndice. Un cáncer de apéndice, como médico se los digo, es un cáncer enormemente maligno, porque el apéndice es un órgano que tiene mucha importancia desde el punto de vista linfático y desde el punto de vista inmunológico. Compromete mucho la defensa del cuerpo. Rápidamente le sacaron el apéndice, pero ya había invadido todo ese colon ascendente. Luego invadió el colon transverso, luego invadió el hígado, luego invadió el vaso, luego invadió el páncreas. Es decir, hoy no hay un solo lugar en el abdomen donde no haya cáncer. Pero, ¿por qué les digo esto? Porque esta mujer me enseñó la fe. Esta mujer desde el principio dijo, yo confío en Dios. No dijo, yo sé que Dios me va a sanar. No dijo eso. Digo, yo confío en Dios. Y yo confío que Dios tiene un propósito con esto. Y yo confío y sé que Dios sabe qué va a hacer conmigo. Si esto es para que yo lo glorifique, lo glorificaré. Si esto es para que yo viva, viviré. Esto es para que yo muere, moriré. Nunca le sentí la voz quebrada. Nunca escuché de ella una queja, pero ¿por qué Dios me mandó esto? Nunca encontré en ella un reproche contra Dios. Nunca, nunca. Ni aún en los momentos más difíciles. Estuve el domingo en la clínica en medio de sus dolores, llena de tubos que le llevan medicación para el dolor. Me le pregunté cómo estás y me dice, no, esto, pastor, de verdad duele mucho. Aún los medicamentos no me sirven, tengo mucho dolor. Pero yo confío en Dios y le estoy rogando que haga su voluntad, pero deseo irme con él. Yo estoy preparado. Wow. ¿Cuántos podemos decir estoy preparado para irme con él? ¿Sabe? Obedecer a Dios cuando la vida es sonriente se hace difícil. ¿Por qué? Porque a veces queremos darle rienda suelta a nuestra carne. Y cuando tenemos la peor de las circunstancias, obedecer a Dios, también se hace muy difícil. Porque a veces queremos maldecir a Dios. Como le dijo aquella esposa de Job, maldice a Dios y muere. Tremendo, ¿verdad? Pero dice que Job, en medio de toda esa circunstancia tan difícil, había perdido sus hijos, sus hijas, sus bienes, y aún había perdido su salud. Lo único que
Dios le dejó fue la mujer para que lo jeringueara. Bueno, cuando hablo de jeringuear, no hablo mal de las mujeres, de las esposas. Solo hablo mal de esa esposa. Pero, ojo que no me entiendan mal. Eh, y aquella mujer le dice, maldice a Dios y muere. Pero Job en nada desagradó a Dios. Amados, cuando yo escucho todo esto, lo único que tengo que decir es, Dios tiene un propósito en nosotros. El mayor de sus propósitos, salvarnos. Él, y Él quiere que la salvación se haga porque entendamos que su palabra es nuestra delicia. Que entendamos que andar con Él, vivir con Él, obedecerle a Él, es lo mejor. Pero que lo entendamos nosotros, no que Él nos lo imponga. Por eso nos dio voluntad. Juan 14, verso 15, dice lo siguiente. Están en la última cena. Jesús le está hablando a sus discípulos. Quiere dejarles un enorme mensaje. Y miren lo que les dice en el capítulo 14, verso 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y en el versículo 21 vuelve y le repite. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Quiero que escuchen por favor esto. Si lo amamos, guardamos el mandamiento. Por eso, si Cristo es la salvación, el salmista, yo creo que si David hubiera conocido a Cristo, escribiría mucho mejor, cantaría mucho mejor. Pero miren, si no ha conocido a Cristo, y aquí en este salmo, dice esa cosa tan hermosa, dice, oh, dice en el 174, he deseado tu salvación, oh Jehová. ¿Se puede imaginar si él hubiera conocido a Cristo? He deseado a Cristo y hubiera escrito de esa manera. Porque si amaba a ese Dios, sin conocer todavía quién era Cristo, sin conocer en lo que hizo Cristo por nosotros, y escribió esto, ¿se puede imaginar escribiendo a Cristo? Reconociendo a Cristo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, porque mucha gente tiene los mandamientos, muchos de nosotros tenemos los mandamientos, pero los guardamos, los seguimos. El Salmo 119, en sus últimos 8 versos, nos invitan a salvarnos. No por nuestros méritos, porque no somos tal, pero sí por ese conocimiento de Dios a través de su escritura, por ese amar esa salvación, por eso desear esa salvación y por eso seguir los estatutos como una delicia. Quiero concluir con esto. El final del Salmo 119 nos habla de salvación, nos habla de ese mandamiento que debemos amar, de esa obediencia que nos debe llevar a amar el conocer a Dios. Ese saber de Dios que desea nuestro bien, como les decía ahora. Todo lo que yo les escribo es para que les vaya bien. Y si nosotros hacemos lo que Él pide, nos va a ir bien, porque Dios es fiel a su palabra, porque Dios siempre muestra la verdad en su palabra. Cada estatuto, cada mandamiento, cada palabra en la escritura nos debe producir gozo, para que seamos a la imagen de Jesús y para que entremos por esa puerta estrecha al cielo, para que esa puerta se abra ante nosotros y podamos entrar entonces a las bodas del Cordero y estar casados con el Cordero, amándolo profundamente para el resto de la eternidad. Les dejo la siguiente pregunta. ¿Es la palabra de Dios nuestra delicia? ¿O solo la estudiamos para predicársela a otros? Para que otros se regocijen en ella. ¿Es lo que realmente nos llena? ¿Es lo que realmente nos gusta? ¿Es lo que esperamos todo el tiempo? Oremos. Padre, gracias por su amor y gracias por su misericordia. Gracias por lo que nos enseña todos los días en su palabra. Yo quiero pedirle, rogarle y suplicarle que esta palabra nos llegue a todos al corazón.
Que esta palabra nos haga sentir su presencia, nos reargulla si es necesario, nos instruya, como lo hace siempre, Señor. Pero que se quede aquí en nuestro corazón, grabada en nuestra mente, y que deseemos la salvación, la anhelemos, y que lo amemos a usted sabiendo que usted es el Salvador, sabiendo que lo que usted nos manda no es para que nosotros nos sintamos mal, sino para que nos vaya bien. Que esto lo entendamos todos los días de nuestra vida. Señor, glorifíquese en cada uno de nosotros. Que todos los que ahora están viendo esta predicación, Señor, la comprendan, la metan a su corazón, a su mente y a sus actos. Y así igual con todos los que la verán, Señor. A usted sea la gloria y sea la honra por los siglos de los siglos. Amén.